Bueno, yo agradezco profundamente la invitación a Reia, a la Biblioteca Azucena Villaflor por esta invitación y a cada uno de los que están sentados acá frente a mí, que realmente me acompañen y que podamos hacer de esto una charla. Antes que nada, vamos a tratar de meternos un poquito en tema, a hablar de arte y literatura. Y para meternos en esto, se me ocurrió pensar si todos saben cuál es la obra de arte más antigua, en la cual coinciden todos los antropólogos del mundo, que fue hallada en 1908. Y es una pequeña estatuilla de piedra caliza, pequeña porque tiene 11 centímetros, y se llama la Venus de Willendorf. Willendorf es un prado, un lugar, llanos, donde los antropólogos encontraron esta estatuilla. Y data, según los estudiosos, de entre 21.000 a 30.000 años antes de Cristo, o sea, hace un buen rato. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque está clasificada como la primera obra de arte. ¿Y por qué? Acá viene lo que yo intento relacionar luego con lo que significa literatura y arte. La estatuilla pequeña es una mujer con una cabeza sin mucho signo, un círculo con 2 agujeros por ojos, prácticamente sin cuello, con un torso importantísimo, sin brazos, con unos senos enormes, unas caderas muy grandes, un vientre importante, un pubis sobresaliente y piernas muy cortas y regordetas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar de 20 y pico mil años antes de Cristo, ¿qué pasaba con el hombre? El hombre era recolector, ¿no es cierto? Nómade, se deslizaba de un lugar a otro para conseguir su sustento y debía estar en permanente movimiento para salvar su vida de los depredadores, después la caza, la pesca, en fin, el día a día, el sustento y la protección de la vida. Y cuando nos ponemos a pensar, no solo yo, todos podemos acceder a esta información de los estudiosos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace tantos miles de años alguien, un ella o un él, un artista, pierde su tiempo en vez de hacer una cuchara, un filo para un elemento de la supervivencia, hace una estatuilla sin objetivo útil, ¿no es cierto? Entonces estamos, en principio, frente a una obra que no tiene un significado utilitario. Pero va más allá de esto. Los estudiosos coinciden en que esta mujer tan ampulosa, con estas exageraciones en su sexualidad, en su genitalidad, en su vientre, es el símbolo que interpreta, es la subjetividad de aquel hombre primitivo o mujer primitiva que se tomó su tiempo en tallar esa estatuilla, atravesada por sus ideas, sus emociones, sus creencias, porque está muy lejos de ser el ser humano
ágil, fibroso, nómade, que tenía que moverse todo el tiempo para salvar la vida y para cosechar algo de los frutos y escapar de los depredadores. Esta mujer que no necesita los brazos, porque por eso no tiene brazos seguramente, y que es para la fertilidad, un símbolo de la fertilidad y sobre todo un símbolo de la abundancia. Esta cosa de la gordura, inclusive las piernas están proporcionadas de manera tal que si tuvieran que transportarla en una proporción lógica de un ser humano, no podrían, por la cortedad y las piernas tan rollizas. Entonces, por eso todos los estudiosos han coincidido en que es el objeto hallado más antiguo y que está transmitiendo una subjetividad del artista. ¿Qué nos quiso decir? Alguien, hace muchos años, quiso decir algo con esta estatuilla. Bueno, ahora paso un poquitito para el lado del arte de la pintura. Tenemos a Picasso, conocido por todos, que a los 13 años comenzó a estudiar Bellas Artes, comenzó a hacer dibujos académicamente perfectos, a tal punto que su padre, que era pintor, tiró sus pinceles, dijo, yo no pinto nunca más porque mi hijo es un genio, y estimuló a Pablo. Ahora, ¿qué pasa? Comenzó como suelen empezar todos los pintores, haciendo retratos perfeccionistas, realismo. Pero ¿qué pasó? Pablo Picasso buscaba expresarse artísticamente, no buscaba reflejar la belleza. Fíjense que tampoco esa estatuilla, si tienen oportunidad de buscar la imagen de la estatuilla, es interesante verla. No está representando la belleza, tampoco podemos saber qué era la belleza hace 20 o 30 mil años atrás, qué concepto había. Y Pablo Picasso había logrado la perfección en sus trazos, pero no sentía que hacía arte, estaba buscando expresarse de la única manera propia y personal de cada artista. Después nace el cubismo, bueno, todos más o menos conocemos un poquito la historia, la pintura del Guernica, tan significativa, y toda esta rotura de imágenes perfectas, realistas. Y él mismo dijo en su momento que todavía antes del cubismo no era un genio. Dijo, todavía no era un genio. Me faltaba la inocencia de la infancia. Ahí nacen los trazos del cubismo. Bueno, todo esto lo cuento para acercarnos a cómo debe ser la literatura para hacer arte. Los que escribimos, nuestra herramienta es la palabra. La palabra, no tenemos pinceles, ni colores, ni cinceles, solamente la palabra. Y la palabra tiene un significado y un significante. Además, el libro en sí mismo como objeto, podemos tener, no sé, una habitación llena de libros, y si no hay un lector que tome un libro, lo abre, lo lee, lo decodifica, lo interpreta, ahí estamos frente a objetos inanimados que no nos transmiten nada, papel con tinta. Entonces, los que escribimos sabemos que necesitamos a un lector, siempre. Bien se dice que
el que escribe, el escritor, hace la mitad de la obra y la otra mitad la completa el lector. Y eso sucede justamente por esto que yo trato de dejar que lo recuerden, que es lo del significado de la palabra, que está en todos los diccionarios de habla española, y cada idioma el suyo, y lo que es el agregado del significante personal. Esto es, para mi criterio, fundamental a la hora de escribir. ¿Y por qué es fundamental? Ustedes se habrán encontrado con mucha gente hablando de un libro y a mí me gustó, otro dice, ay, no me gustó, no lo entendí, ay, sí, pero es el mejor, etc. Ahí es donde aparece el significante. El que escribe tiene significado del lenguaje propio en el cual se escribe. Y el que decodifica, que es el lector, además de la palabra identificada en el diccionario, le pone su significante. Y ahora voy a hacer lo que cansé en los talleres, las cansé, cuando yo daba ciertos ejemplos. Perro, casa, mar, por ejemplo. Si yo digo perro, todos sabemos lo que es un perro, pero el que tiene un perro o tuvo, cuando yo diga perro o escriba perro, ese globito de la imagen que se nos traduce inmediatamente de la palabra a la imagen, va a ser el perro de cada cual. Uno será un caniche chiquitito, será uno enorme, será negro y grandote como el de mi hermana, no sé. Cada uno le agrega el significante. A la palabra mar, por ejemplo, si yo tuve un romance o me enamoré en una playa, cuando lea la palabra mar, inmediatamente la parte, el plus, la parte subjetiva de la palabra, el significante mío, quizás sea recordar ese amor de ese verano, de esa playa. Y si alguien casi se ahoga, de chico, de grande, cuando sea, ¿qué va a suceder? Va a asociar la palabra mar, lo que significa en todos los diccionarios de habla hispana, y le va a agregar el temor por el mar. Así que entonces tenemos una variable impresionante en lo que escribe el escritor, el significado y el significante sumados, luego salen en un libro y el lector resulta que lo decodifica con sus propios contenidos. Y ahí sucede esto de que se dice el lector completa la obra. ¿Para qué nombré todo esto del arte de la estatuilla, de Picasso? Tiene que ver con que el arte, para ser una obra de arte, tiene que estar atravesada por la subjetividad del artista. Cualquier obra de arte, podemos tener cientos de miles de libros que no han llegado a ser obras de arte y que tienen su espacio en las bibliotecas. El libro, ¿se acuerdan los que tenemos unos cuantos años que nos decían los libros no muerden? Y yo digo que sí muerden. Y el libro que no muerde, que no deja marca, no alcanzó. Es el libro que no alcanzó. Quizás con algunos sí, con otros no, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Para que la literatura sea arte, tiene que estar con el contenido subjetivo del artista y después se tiene que completar con la recepción del que lo lee.
ahí llegamos a la obra de arte en literatura. Es un poco complicado, digo yo, porque digamos que otros géneros en el arte, tiene, por ejemplo, la pintura. La pintura impacta por lo visual. Yo miro esas obras, miro la pintura de allá y me impacta inevitablemente, aunque yo no participe, aunque yo no quiera. Si es audible, si es música, invade nuestro sentido, ¿verdad? La música, la belleza visual, la pintura, aunque yo no quiera participar, bueno, la tengo ahí y bueno, me invade los sentidos. La literatura no. La literatura compromete al que quiere participar de ella, el que abre un libro. Porque un libro puede estar cientos de años, si no se lo corrompe el tiempo, y no le va a transmitir nada a nadie, no le va a morder nada a nadie. Bueno, esta era mi idea de la introducción a esta charla, ¿no es cierto? La literatura pasa a ser arte cuando nos deja una marca, cuando luego de haber leído un libro tenemos ese recuerdo porque nos impresionó desde algún lugar, sobre todo desde el emocional. Porque rechazamos un personaje, porque odiamos un personaje, porque estamos en contra de lo que dice ese personaje o esa historia, porque amamos un personaje, por lo que sea. Pero esa es la obra que trasciende, esa es la obra que llega y deja la marca. Y a eso tenemos que apuntar cuando esta tarde trataremos de hablar entre todos. ¿Qué hacemos cuando escribimos? ¿O qué debemos intentar cuando escribimos para lograr llegarle al lector? Sabemos que el cerebro emocional es anterior al cerebro cognitivo. Eso no lo tenemos que olvidar, porque en el momento de sentarnos a escribir, podemos estar llenos de recursos, de técnicas aprendidas, de corrientes literarias, en fin, podemos tener académicamente un cúmulo de conocimientos, de experiencias, que nos pueden servir de soporte magníficamente. Pero a mi entender, si no le ponemos pasión, no muerde, aunque sea, no sé, en una historia, qué sé yo, de terror, en una historia de suspenso, no sé, en donde hay un ser depravado, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que lograr que el lector se asquee de ese ser depravado, pero que no pueda dejar de continuar la lectura. Y eso se logra escribiendo con pasión, escribiendo con todo. Yo digo que todos los seres humanos somos como la cebolla, eso es lo que pienso, somos capa sobre capa, desde lo físico, desde la historia, desde lo vivido, lo sufrido, lo amado, lo odiado, los temores, los traumas, no sé, todo el universo humano, todo lo que complejiza la vida de cada uno de nosotros, aparece como capas de cebolla en el momento de sentarnos a escribir. Y debe aparecer. Si yo solamente me puntualizo en la parte técnica o en lograr la perfección idiomática, o etcétera, en tantos recursos que podemos lograr, va a ser una obra fría, va a ser una obra que quizás algunos la valoren, otros no,
En fin, yo creo que tenemos que escribir con todo lo que somos, con cada una de las capas de cebolla que nos han formado. Nuestra historia, todo, nuestros complejos, nuestros saberes. Y ese es el momento en que, ustedes saben que la ciencia no ha sabido todavía descifrar cuáles son los mecanismos científicos que se ponen a funcionar en el momento creativo, hablando del arte en general, no solo de la literatura. Los psiquiatras, todos los estudiosos siempre tuvieron curiosidad por saber cuál es ese mecanismo que de repente se sienta a escribir una historia, un escritor, y de repente logra una obra de arte. Porque cada uno de nosotros tenemos el mismo diccionario, hemos aprendido la misma lengua, nos vamos a expresar con ese lenguaje, con el mismo. Pero también todos sabemos que si en la esquina hubo, no sé, un choque, todos estábamos viéndolo y ahora queremos reproducirlo. Cada uno va a usar distintas palabras para contar la misma escena. ¿Y por qué? Vamos a contar fundamentalmente que pasó esto y aquello y no sé qué, el hecho, pero de la manera que lo vamos a contar va a ser de cada uno de nosotros, única, con nuestras propias palabras que van a surgir en ese momento creativo, en ese momento donde acuden las palabras y acuden así, significado y significante. Es como cuando en los talleres uno dice, bueno, escriban, sí, algo conocido por todos, como un cuento infantil, por ejemplo. Y si todos queremos escribir, bueno, escriban, a ver, Pinocho. Y van a ser 20 o 30 o 5 Pinochos diferentes. ¿Eso por qué? Porque en ese momento donde acuden las palabras para transmitir la idea, que es la misma quizás de todo el grupo, somos esa cebolla única y particular, compuesta por cada capa, que es solo mía y solo de cada uno de nosotros. Eso es la subjetividad. Dijo Goethe, el famoso escritor alemán, si pinto a mi perro exactamente como es mi perro, tendré 2 perros iguales, pero no una obra de arte. ¿Qué quiere decir Goethe con esto? Que yo estoy reproduciendo una realidad, quizás bella, quizás puede ser fea, puede ser idéntica a lo que veo y ven la mayoría. Pero la obra de arte tiene que ser la mirada del artista. ¿Qué ve el artista en ese perro? No que sea exactamente a ese perro igual. Van a ser 2 perros iguales, 10 perros iguales pintados exactamente. Pero no va a ser lo que el artista quiso plasmar. Puede ser la ternura, puede ser el temor, puede ser la repulsa. No sé lo que el autor haya querido plasmar. Pero si no está atravesado por cómo yo lo veo, entonces no está atravesado por mi propia cultura y mis capas. Hay una película que vi hace muy poco, No dejes de mirarme, se llama. Es un poco larga, quizá cansa un poquito por eso. Pero realmente explica maravillosamente que se trata de la historia de un pintor que trae la colación de Picasso, ¿no es cierto?, que era maravilloso para plasmar una realidad exacta. Y resulta que, bueno,
no lo logra, hasta que puede atravesarlo por esa mirada única, puede él encontrar ese camino de expresión. A mí me gustó mucho y se las recomiendo la película. Bueno, otra cosita que les quiero decir, que me encantaría que todos se atrevan a escribir. Cuando no sabemos de qué escribir, podemos escribir de nosotros, porque nadie sabe más de nosotros que nosotros mismos. Es un desafío para todos. Lo que les puedo decir es que hay satisfacciones enormes en el ejercicio de la escritura. Inclusive no sé qué famoso, porque no tengo buena memoria, dijo que solo nos comprendemos en retrospectiva, que es muy difícil comprendernos a nosotros mismos, pero cuando nos escribimos, cuando volcamos en la escritura, y luego ahí quizá tomamos esa distancia y ahí nos entendemos algunas cosas. Ojalá fuera para todos, ¿verdad? Muy bien. Otra cosita, y si quieren abrimos la charla. Cuando nos sentamos a escribir, es fundamental que seamos sencillos, que destruyamos la solemnidad. Lo más importante no está en la palabra compleja, en la palabra difícil, en conocer todos los sinónimos posibles para no repetir. No está en eso. Me traje anotadito porque mi memoria falla. Como Cervantes, padre de nuestra literatura, en Don Quijote, las últimas palabras con que cierra el Don Quijote, dice: entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Se dan cuenta cómo fue necesario, ¿no es cierto?, esa llanura en la expresión, romper la solemnidad de las palabras anteriores. ¿Cuánto gana ese final de Quijote cuando Cervantes lo dice así, simple y llano? Quiero decir que se murió. Bueno, en lo personal, como todos los que escribimos después de leer y leer y leer, ¿no es cierto? Yo fui muy ávida lectora y empecé a escribir cuando ya era bastante grandecita, tenía 40 y pico de años. A los 49 años ya publiqué mi primera novela, que me dio tanto placer haber llegado a eso. Empecé, como empezamos todos, con lo conocido, quizás con la vida personal. En mi caso fue Trigo y Amapola, que es esta primera novela, que es la historia de mis padres, de mis abuelos, emigrantes. Porque, claro, había encontrado este camino, el recurso de expresar con la palabra, y ya no lo podía dejar. Era una cosa que se despertó en mí como una necesidad de escribir y escribir y escribir. Y cuando me motivó la coordinadora en ese momento del taller, me dijo: Anita, vos podés escribir mucho, bla, 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 me levantó el ego. Y entonces empecé a tratar de imaginar una historia y dije: pero si en mi vida familiar hay una riqueza impresionante. Y entonces empecé a perseguir a la familia para que me contara anécdotas. Así nace Trigo y Amapolas. Pero después no podía parar, tenía una gran necesidad de escribir. Hay otra cosa que tampoco saben los científicos, ni siquiera los escritores de oficio. ¿Por qué este tema y por qué los millones de temas que quedan afuera? No, yo no lo sé contestar, no sé por qué.
¿Por qué escribí Uma? ¿Por qué escribí Rojas? No sé por qué. Yo creo que hay como una gran necesidad de expresar algo, como dije antes, que nos veremos en retrospectiva, nos comprenderemos luego. Pero antes no lo sé, nunca lo supe. Es decir, ¿por qué elijo escribir? En el caso, por ejemplo, de Uma, que nunca hizo Sombra sobre la Tierra, toda la gente que participa en esa imaginaria historia, y así fueron siguiendo. A pesar de que me corrijo, estamos en todo lo que escribimos. Todas nuestras capas están en todo lo que escribimos, en cada cuento, cada poesía, cada novela. No podemos huir de nuestras capas en el momento de escribir. Si bien podría escribir la historia de un asesino serial, yo nunca maté a nadie todavía, no hay que atravesar la experiencia, ¿no es cierto? Para eso tenemos la imaginación. Pero va a ser mi asesino serial, voy a ser yo con todas mis capas, mis miedos, mis terrores, mis traumas, mi sensibilidad o lo que fuera. Va a ser mi asesino serial, ¿verdad? Recuerdo en este momento a un libro hermoso de Paul Auster, Tombuctú, que es la vida de un perro callejero. Hermosa novela. A veces cuando la gente dice, no sé de qué escribir, pero yo no se me ocurre nada. Un perro, por ejemplo, da para una novela. Todo tema da para el cuento, para la novela, para el relato. Lo importante es que nos tome a nosotros ese perro o ese asesino que le tengo pánico, que vi un montón de películas, no sé, que tuve pesadillas y necesito sacármelo de encima. ¿Y cómo hago? Lo escribo y lo escribo. Y ahí van apareciendo los temas. No tengo una técnica, simplemente con el correr del tiempo, uno lógicamente a manejar se aprende manejando. No hay otra forma, con horas y horas de volante. No se puede aprender teóricamente y bueno, y un buen día yo voy a arranque y salgo. No es así. A escribir se aprende escribiendo y luego dejando fluir nuestras emociones, nuestra imaginación que se va ampliando, las vísceras, yo digo. El no aburrir al lector, digamos, vos cuando estás escribiendo, ¿estás pensando en no aburrir al lector? No. Yo, bueno... ¿Qué estrategia utilizas? O sea, cuando vos estás escribiendo, ¿estás pensando, a ver qué recurso, qué estrategia pongo acá para que me esté leyendo esto? No. Yo no lo hago, pero sé que después cuando uno corrige, una cosa es la catarsis de la escritura, cuando uno vuelca todo, lo que siente, lo que piensa, lo que acude, y luego viene el pulido, la limpieza, ¿no es cierto? En esa limpieza entonces encontramos los errores, encontramos esos tramos aburridos que pueden, detectamos, bueno, esto aplanó mucho, le voy a poner, lo saco, lo corto, lo pongo de otra manera. Eso sí, obviamente. Ahora, en el momento de escribir, yo no me acuerdo del lector. Es más, siempre tuvo tu expresión. Es mi expresión. Es decir, yo te puedo asegurar que nunca pensé, en cada uno de los libros que yo escribí, no pensaba que los iba a editar, siempre lo mismo. No, yo escribo para mí, yo escribo, no, porque tengo esta historia. Y después, ¿qué pasa? Hay una necesidad de que, y el otro, ¿y qué hago ahora con esto? Terminé el vacío, el nido vacío, el punto final. Bueno, y ahora empiezo a perseguir a cuantas amigas puedo, a mis hijas las torturo pero no me dan bolilla, en fin, persigo al que puedo para que me lea.
porque la literatura adolece de un lector, necesita completarse con el lector. Si no tiene en sí, queda en mí, ¿no es cierto? Quedaría solo en mí. Imagínense a alguien que tiene una voz extraordinaria y que solo canta bajo la ducha y canta cuando no hay nadie. Realmente esta comunicación, esto de hacer algo y compartir, porque la literatura es comunicar. Por ejemplo, una de las cosas que no se debe hacer en la literatura, moralizar. Una de las cosas que acabo de corregirle a una amiga en estos días es eso. No moralices. ¿Querés transmitir tu opinión acerca de lo bueno, lo malo, de lo que fuere? Ahí, hace actuar a los personajes. Los personajes van a contar algo feísimo, depravado, algo buenísimo, lo que fuere. Esa es la literatura. El lector tiene que, acoplarse al que le gusta. Si le gusta el depravado, bueno, lo dará por bueno. No utilizar la literatura para moralizar. Ese es un punto. Y ya rapidito les voy a decir, por ahí les sirve, intenté comprimir un poquitito, ¿no es cierto?, en unos tips para el que se atreva. Me encantaría que un día me llame por teléfono y diga, ¿sabés qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo una novela. Bueno, primer tip, que me preguntabas en la radio el otro día, Marcelo. Para mí una de las decisiones principales es la elección del narrador. Es fundamental. No importa de qué voy a hablar, del perro, del vaso, de la cartera, de lo que fuera. O sea, yo soy... Ana, sí. Hago un paréntesis, disculpa la interrupción. No. Vos sabés que, a ver, me inscribí en un concurso y me dijeron algo que jamás me habían dicho. Presenta una biografía, pero narrada en tercera persona. Y yo me quedé, ¿viste? Porque jamás me habían pedido eso. Todavía no me anoto mucho, pero me llamó la atención que me solicitaran expresamente. Por eso digo, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Viste? Bueno, es acabada, ¿no? Específicamente que sea en tercera persona. Se mata en algo que no quiere. Entonces lo escribe en tercera y ya está. Y ya me contestó Susana. Si yo quiero hablar de una puta, quiero hablar de mí como puta, no me voy a poner yo ahí para que lo vean mis nietos y digan mi abuela era una puta. Entonces voy a hablar una de tercera persona para hacer mi propia gloria y que nadie se entere que soy yo. En general, Azucena, estamos en todo lo que escribimos. Estamos. Y si hablamos de una puta, será la nuestra. Quiero decir con esto que no tenemos que decir. Yo uno cree que se conoce, pero no se conoce. La ilusión de que nos conocemos. Si no hay un otro que nos reconozca, no nos reconocimos nada. Y esto de escribir una biografía te desnuda a tal punto que es un poco doloroso si vos tenés algo ocultable. Y no lo podés disfrazar con un significante no significativo, no podés. No. Entonces tomás la tercera persona y de cambiar alguna cosa estás haciendo tu propia biografía. Pero
corres un riesgo, porque el que te conoce te puede hacer. Se da cuenta. O sea, en ese libro no hay que prestárselo a nadie. Muy bien. Bueno, Con los tips, Ana, seguimos. los tips. Sí, ya terminamos con esto. Todo lo que estamos acá, si alguna vez escribimos, sabemos diferenciar lo que es el escritor del narrador. Yo soy la escritora y ¿a quién le doy la palabra? Siempre dije lo mismo. ¿A quién le doy el micrófono para esta? Tengo la historia de un perro que la quiero contar. Yo soy la escritora, la autora, pero ¿en boca de quién voy a poner esta historia? ¿Quién va a ser mi narrador para este cuento, novela de este perro? Entonces, para mí es el paso número 1 más importante, porque no es lo mismo que lo cuente una mujer que un hombre, un niño que un anciano, es decir, un abogado que un linchera, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le doy la palabra yo, escritora, para que cuente esta historia que quiero contar? Entonces tenemos la elección del narrador, la voz, la primera, la segunda, la tercera fita. Ahí nos metemos en una cosa muy compleja, muy rica para desarrollar en los talleres, pero no es lo mismo decir: ella bajaba la escalera y se sorprendió al escuchar el tiro. Yo no estaría, pero bueno, bajaba la escalera y me sorprendí al escuchar el tiro. O en segunda, ¿sabés que yo estaba bajando la escalera y ahí escuché el tiro? Y así sucesivamente los ejemplos, ¿verdad? Va cambiando completamente la tensión del relato a medida que yo varíe primera persona, tercera, segunda, tercera fita, todo eso. La elección del lenguaje, que también es fundamental. Por esto que hablábamos de bajar la solemnidad, cuanto más simple, más rico. No perdamos de vista esto. Si trabajamos con el diccionario, estamos bajando la intensidad de la emoción, la intensidad del vuelo, de la creación. No importa. Cuando corregimos y repetimos bonito, bonito, bonito tantas veces, bueno, ya lo vamos a cambiar. Tenemos la oportunidad en la corrección. Usar un lenguaje que llegue, directo, sin rebuscamiento. El género, bueno, eso sí tenemos que tener claro. Si nos vamos a meter en un cuento o novela realista, fantástico, ciencia ficción, policial, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de cumplir mínimamente las reglas del género, ¿cierto? ¿En qué época y lugar vamos a ubicar ese perro o esa anécdota que yo quiero contar? Ubicarlo en tiempo y espacio para darle un marco, ¿no es cierto? Después, si tiene, en el caso de las novelas, linealidad cronológica, o vamos a ser un poquito más modernos y vamos a adelantarnos y para atrás, para adelante. Vieron que, bueno, el cine nos da todo esto, ¿no es cierto? Se están casando, el matrimonio ahí está frente al altar y de repente son dos niñitos que están jugando y de repente, bueno, avancen y son dos ancianos frente a la chimenea y siempre son los mismos personajes. Bueno, tener la habilidad de que el lector no se pierda cuando hacemos eso. Y lo que me dejé en el tintero antes, cuando elegimos el narrador, no necesariamente tiene que ser un narrador. Pueden ser polifónica, una novela polifónica donde haya muchas voces, ¿no es cierto? Varios narradores. Bueno, y por último, tengo acá un diagramita viejo que usaba en los talleres, pero cuando decidimos hacer una novela que no sea lineal, o sea, que no vaya cronológicamente desde el niñito, el adolescente, el joven, etcétera, hasta la ancianidad, sino que vamos a usar estas técnicas más actuales. Yo digo que hay momentos que son bisagra en cualquier
historia, en cualquier novela, que son fundantes, que son que cortan la historia. Y yo tenía un pequeño diagrama que les hacía interpretar y participar a las chicas. Y bueno, inventé una historia muy llana, pero para poder mostrarles el gráfico. Digamos que tenemos a Magdalena, cuando nace, cuando es chiquita, después Magdalena va a la escuela, después Magdalena se enamora, después Magdalena se casa con un novio de posición muy adinerada, raptan a Magdalena, el marido paga un rescate cuantioso y queda en la ruina, vienen los problemas matrimoniales, quedan en la pobreza y viene la separación. Bien, eso digamos que sería un croquis de una novela a seguir. Ahora, estos son los núcleos narrativos, lo que acabo de decir, son núcleos narrativos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de esos hechos, acontecimientos que yo les dije, van a ser bisagra en esa historia, ¿verdad? Entonces, la propuesta, cuando uno elige la forma de contar la historia, yo les proponía, bueno, ¿en qué bisagra de estas que yo propongo comenzarías a contar esta historia de Magdalena? Porque podemos empezarla por cualquiera de las bisagras, de los núcleos narrativos, y ir avanzando, retrocediendo y construyendo esa historia no lineal. Algunos, qué sé yo, decían, yo empezaría por cuando se casan, yo empezaría cuando la raptan, o cuando se separan, y después iría para tal núcleo, y después volvería a tal. Bueno, eso es una posibilidad, un ejercicio técnico que nos puede ayudar cuando queremos escribir una novela no lineal. Bueno, espero que les haya gustado lo que dijimos y volvernos a ver, encontrar para charlar de libros, literatura, cuando ustedes gusten. Les agradezco profundamente que estén aquí, que me hayan invitado. Y bueno, para mí siempre es un placer. Lástima que me echan, me separaron para echar. Bueno,